Muy buenos días a todos. Como les dijo Edison, hoy vamos a dar nuestra tercera charla del ciclo de conferencias sobre cables de instrumentación y control. Vamos a estar muy centrados en, en todo lo que son normas y regulaciones en la fabricación de estos cables. La charla de hoy es una charla que se ha venido estructurando de acuerdo a las etapas en las que hemos presentado. Por lo tanto, en la charla de hoy vamos a ver muchas, muchas diapositivas que ya vimos en las charlas anteriores y las tocaremos muy rápidamente solo para hacer un recorderis de los temas que se han tratado y como está ligada a todo lo que es diseño, estructuración y fabricación de los cables, pues viene muy bien que se vean todos los temas juntos esta vez. Entonces, como definición de cables de instrumentación y control, siempre un cable de instrumentación transmitirá señales análogas. Un cable de instrumentación siempre estará formado por pares. Al contrario, un cable de control transmitirá señales digitales y serán multiconductores en su estructura. Las aplicaciones de los cables de control e instrumentación en la industria, pues en las principales industrias son la industria de petróleo y gas, la petroquímica, la generación de energía, la producción de papel, la industria alimenticia, etcétera, etcétera. Esto lo voy a pasar rápido, como les decía, ya son temas que habíamos visto. La estructura de cables de instrumentación y control es algo muy sui generis. Es la construcción de cables de control e instrumentación, es una construcción abierta. No hay ninguna definición en ninguna parte del mundo donde nos diga cómo debe ser un cable de control e instrumentación. Por ejemplo, un cable de control puede tener de un conductor a N conductores, puede tener 50, 70 conductores. Y en instrumentación puede ser desde un par hasta 50 pares, 60 pares, 70, según la necesidad del cliente. En, no es como en la fabricación de cables de datos o de cableado estructurado, donde hay unas normas que definen exactamente cuántos pares deben tener, cómo deben ser las pantallas, cómo debe ser la impedancia, cómo debe ser la atenuación en cuanto a regulación, cómo deben ser los tamaños de los conductores, cómo deben ser los aislamientos. En control e instrumentación no hay una forma, no hay una norma en el mundo que defina cómo es el cable. Son cables que son diseñados y fabricados de acuerdo con las necesidades de los clientes finales o de la aplicación. Es decir, dependiendo cuál es la aplicación o cuántos motores se van a operar o qué se tiene que sincronizar o qué tipo de señales se van a transmitir. Entonces, de acuerdo a esto, los cables de control e instrumentación se diseñan y el cable se fabrica de acuerdo a este diseño. Para esto se tienen en cuenta, pues obviamente, todo lo que son los requisitos ambientales, el tipo de instalación, cómo se va a instalar, qué es el tipo de instalación, si es en bandejas, si es en por tubería conduit, etcétera, etcétera. Los tipos y niveles de señal, la velocidad que se requiere de la comunicación, si en el ambiente habrán interferencias electromagnéticas, si en el ambiente hay temperaturas extremas, la ampacidad o capacidad de transmisión de amperaje y todos estos factores deben ser tenidos en cuenta para el diseño y la fabricación del cable. Por lo tanto, estos cables se fabrican con una amplia gama de materiales, que ya vimos esto en las charlas anteriores. Por lo tanto, yo voy a pasar esto rápidamente. Aquí vemos un cable, es la misma gráfica que habíamos visto
en las charlas anteriores. Y aquí les quiero mostrar, este es un cable de instrumentación, porque es un cable que tiene pares. Aquí tiene un par, otro par, otro par y otro par. En este caso son 4 pares, pero pueden ser otra cantidad de pares diferentes. Muy importante tener en cuenta que en un cable de control o instrumentación, los pares o conductores que forman el par son obligatorios. Tenemos una pantalla, tenemos un hilo de drenaje, tenemos una armadura, en este caso tenemos 2 chaquetas. Pero en cables de control o instrumentación, tanto la pantalla, el hilo de drenaje, la armadura, que haya 2 chaquetas, eso es opcional. Aquí lo obligatorio es que tengamos los pares y al menos una chaqueta. Y ahora vamos a ver por qué digo esto, que son opcionales. Eh, ¿Me están escuchando? Sí, señor, se escucha correctamente. ¿Alguien me hace una señal de que me están escuchando, por favor? Sí, lo estamos Creo que sí, escuchando. mañana. Correcto. Yo voy a continuar, espero que me estén escuchando. Entonces, para la fabricación de los cables de control e instrumentación, se utilizan muchas normas, reglamentos, y yo quiero aquí aclarar qué es cada una de las cosas. Las normas o estándares no son de obligatorio cumplimiento. Es decir, hay fabricantes que pueden elegir entre exigir o tener como requerimiento la aplicación de una norma o un estándar, o simplemente solicitar a un fabricante que le haga un cable de acuerdo a su necesidad que no cumpla con ninguna norma o estándar. Estas normas son escritas y pensadas por entes privados y estas normas dan puntos claros y dan limitaciones. Por ejemplo, si un cliente no sabe qué espesor debe tener el aislamiento o de determinado conductor, entonces exige que el cable que él requiere esté de acuerdo a una norma o estándar que ya está escrito. Y esto le da confiabilidad al usuario final de que el fabricante diseña y construye y fabrica el cable con responsabilidad. Entonces, como les decía, las normas o estándares son escritas por el sector privado, son voluntarias, proporcionan directrices, especificaciones técnicas y mejores prácticas para los productos. Pero no hay una norma en el mundo que diga cómo construir un cable o cómo diseñar un cable de instrumentación o control. Al contrario, por ejemplo, en los cables de datos o de cableado estructurado, donde hay normas como la TIA que dicen exactamente cómo debe ser el conductor, cómo debe ser el aislamiento, cuántos pares debe haber, cómo deben ser los apantallamientos. En el rendimiento le dice exactamente cómo debe ser la impedancia, cómo debe ser la atenuación en el cable, cómo deben ser todos los parámetros para que el cable funcione perfectamente. El objetivo de las normas es mejorar la coherencia, la seguridad y la interoperabilidad en todas las industrias. Aquí hay un punto muy importante. Las normas no son legalmente vinculantes a menos de que estén incorporadas en alguna regulación o referencia en la legislación de algún país. Cuando se hace referencia a ellos en las leyes, las normas se vuelven obligatorias. Entonces pasamos al punto de los reglamentos. Los reglamentos son
escritos y exigidos por entidades gubernamentales de un país. Para darles un ejemplo, el RETIE en Colombia. El RETIE en Colombia es escrito y exigido por el Ministerio de Industria y Comercio, que es la SIC. Esto es obligatorio para todos aquellos que diseñen, fabriquen, importen e instalen y usen cables eléctricos o cables por los cuales pase cualquier tensión o cualquier amperaje. Entonces los reglamentos son obligatorios, mientras que las normas son de utilización voluntaria por el usuario final. Ahora, las normas están diseñadas, perdón, las regulaciones están diseñadas y escritas y exigidas para garantizar la seguridad pública, para la protección del medio ambiente y para las prácticas comerciales que sean equitativas o justas. El cumplimiento, como les dije antes, es obligatorio y el cumplimiento da lugar a sanciones legales. Como les decía, unas normas UL o ISE o Delta no son obligatorias y no son reglamentos. El RETIE sí es un reglamento que el gobierno colombiano impone a todos los que utilicen cables eléctricos. Los UL, SIDET y CONTEC son entidades, o ETL, son entidades que hacen prácticas de laboratorio, hacen prácticas de asesoramiento y de certificación. Entonces, no son quienes obligan a los que utilizan cables eléctricos a que se utilicen las normas que ellos emiten. Espero que esto sea claro. Ahora, las normas están divididas por varios tipos de sistemas que, como dije antes, dividen las normas o qué clase de tipo son. Por ejemplo, hay normas que están definidas por función. Entonces son las normas intrínsecas, las normas de desempeño, las normas de calidad como ISO, que son ISO 9001, que es una norma que especifica cómo una empresa debe funcionar. La norma ISO 9001 no define absolutamente nada de diseño, construcción o implementación de algún tipo de producto. Define las funciones de una empresa. Normas de seguridad como inflamabilidad, normas de seguridad para productos que emiten gases venenosos, por ejemplo. No hay una función específica en una norma que especifique la retardación a la llama, por ejemplo, o la resistencia al fuego, o pareas intrínsecamente seguras. Hay otras normas que, de acuerdo a los temas, se tratan la funcionalidad de los cables. Por ejemplo, las normas de servicio, las normas de idoneidad para el propósito, que el cable, por ejemplo, en nuestro caso, sea diseñado para el propósito o la necesidad que tiene el cliente. Hay normas de suministro, hay normas de medición, hay normas de pruebas que se hacen a los cables. O también las industrias como tal tienen sus propias normas de fabricación. Por ejemplo, en la construcción hay normas específicas. En la industria petroquímica hay normas específicas. En las telecomunicaciones hay normas específicas. Esto lo digo por una razón muy sencilla. Hay cualquier cantidad, es una cantidad gigantesca de normas que tienen que ver con los cables que nosotros fabricamos. Y no hay una sola norma que cubra todas las, parámetros que puede tener un cable.
como les decía antes al comienzo, las normas están definidas por el usuario final de acuerdo a su necesidad. O sea que la mayoría de las normas que tienen que ver con cables eléctricos o cables de comunicación como los nuestros, tocan partes específicas y estas normas nos dirigen a otras normas que se ocupan de temas diferentes. Por ejemplo, están las normas UL como la PLTC o la TC que nos dirigen a otras normas como la UL 1685, que es una norma para quemado. Como dije al comienzo, pues las normas son abiertas y se centran principalmente en requisitos ambientales, en seguridad, en las pruebas que se deben hacer a los cables de comunicaciones, como son los nuestros, o en pautas generales de la estructura. Existen muchos tipos de normas, como la UL, la IEC, la ABS, la NEC, la DIN, que son normas alemanas. Todos los países tienen sus normas particulares. En Colombia la NTC, por ejemplo, es una norma que tiene que ver con la fabricación de cables. Al lado derecho de la pantalla ustedes pueden ver los diferentes entes que certifican el cumplimiento de estas normas. Estos son los más conocidos en el mundo y ahora vamos a tocar temas un poco más específicos en cuanto a estos entes. Entonces, para cables de control e instrumentación, son de hecho o en realidad, las normas son abiertas, como lo dije antes, que tienen un propósito específico, pues no definen la construcción como en cables de datos o cableado estructurado, como les decía antes. Estas normas hablan de manera general sobre la composición de los cables, sobre los tamaños de los cables, sobre las clases de materiales que deben utilizar los cables. UL, por ejemplo, solo enuncia exigencias o especificaciones, pero no dice cómo construir el cable. Y las especificaciones del cable solo dependen de la aplicación. Y este es un punto muy importante. Y la aplicación la tiene es el usuario final. Por esto es que el usuario final siempre solicitará las normas de acuerdo a la aplicación que él tiene. Las normas son muy similares. Si nosotros comparamos normas de UL con normas de IEC, la diferencia no es muy grande, son muy pequeñas. Son muy parecidas, pero no iguales. Por ejemplo, UL menciona el tamaño de los conductores en AWG y IS lo menciona en milímetros cuadrados, pero siempre habrá equivalencias entre AWG y milímetros cuadrados. Y las diferencias son muy pequeñas en el espesor, por ejemplo, de los aislamientos o de las chaquetas. Entonces puedo decir que si un cliente, me puedo arriesgar a decir que si un cliente pide un cable UL y yo tengo uno similar IEC, este cable se va a desempeñar va a desempeñar la labor de la misma manera de acuerdo al pedido del cliente. Aquí podemos ver los principales normas que tenemos en el mercado nuestro. UL, por ejemplo, ellos están más centrados y más concentrados en tener normas para seguridad, mientras que ISE sí menciona, es un poco más general y menciona también aspectos de diseño y construcción. Entonces, por ejemplo, la UL es una norma que cubre cables de circuito de potencia limitada para uso en diversas aplicaciones, incluido cables de instrumentación a 300 voltios. Y aquí quiero que sea muy claro, es incluido porque esa norma UL13 tiene que ver con mucho más otras aplicaciones en circuitos de potencia limitada. La UL 2250
es una norma para cables de instalación en bandeja que se usan en entornos industriales para control e instrumentación a 300 voltios. Nosotros hemos tenido casos de solicitudes de cables de 600 voltios que utilicen esta norma UL 2250. Y aquí quiero aclararle, esta norma no tiene nada que ver con cables de 600 voltios, es única y exclusivamente para cables de 300 voltios. La norma para cables, obviamente, que se van a instalar en bandejas, esta es la norma ITC, que es la UL 2250. La UL 1277 se refiere a cables de instalación en bandeja, de control, energía eléctrica y que pueden incluir miembros de fibra óptica y es una norma para cables a 600 voltios. Está también la norma UL 1309, que es para cables marinos que están a bordo de embarcaciones, de todo tipo de embarcaciones. Entonces, repito, la ITC o UL 2250 es solo para cables de instrumentación y control que van a ser instalados en bandejas portacables a 300 voltios. Ahora, las normas IEC, y aquí menciono algunas que son todas para uso en barcos o entornos marinos, pero hay muchas otras normas ISE que tienen que ver con, por ejemplo, pruebas de fuego, como la IS 60332, que tiene diferentes versiones. Tiene la versión 1, la versión 2, la versión 3, y dentro de las versiones tiene otras subversiones, digámoslo así, que son las que prueban o las que dirigen las pruebas de fuego para los cables de instrumentación y control. La norma británica, la BS, o inglesa BS, esta norma, por ejemplo, la 5308, es específica para cables de control o instrumentación y detalla los requisitos utilizados en aplicaciones de estos cables de control e instrumentación. La norma BS 6004 también es para control de instrumentación, pero para cables aislados con PVC. Y la BS 50288-7 es para cables metálicos de muchos elementos que se utilizan en comunicación y control de señales análogas y digitales. Esa norma, infortunadamente, esas normas británicas son, a mi manera de ver, son muy completas y excelentes. E infortunadamente en Colombia no las tienen en cuenta. Las principales normas para cables de instrumentación y control son las normas IEEE. Y aquí ustedes pueden ver normas que se usan en aplicaciones flotantes y fijas en entorno marino. Y aplicaciones o guías para especificar y seleccionar cables de potencia, control y usos especiales en plantas químicas y petroleras. Las normas NEC es una norma especial para cables offshore, o sea, todos los cables que se usan en embarcaciones que están navegando en alta mar o para plataformas petroleras que están instaladas en alta mar. Y las normas NEC o NFPA son normas americanas. La NEC es el National Electric Code o Código Nacional Eléctrico de los Estados Unidos, y la NFPA es la Asociación de Bomberos o contra incendio que hay en los Estados Unidos. Ahorita les explico un poco más de eso. Estas normas especialmente hacen referencia a pruebas de inflamabilidad, instalación y resistencias químicas. Ahora, el Código Nacional Eléctrico fue escrito en 1897 para aplicaciones en la industria, en instalaciones arquitectónicas y en seguros.
En 1911 fue patrocinado por la NFPA, que como les digo es la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de los Estados Unidos. La NFPA 70 es uno de los aproximadamente 250 artículos que ellos tienen que cubren muchos aspectos de protección contra incendios. Ahora, todo esto, les voy a contar un poquito de historia, se hizo porque en esa época las construcciones en Estados Unidos generalmente son de madera y de panel yeso. Y en esa época no existía el panel yeso, pero todo era de madera. Y hubo muchos incendios y muchas muertes de la gente en esas casas y edificios de madera. Entonces, la Asociación Nacional de Protección contra Incendios y el Código Nacional Eléctrico escribieron pautas y artículos, sobre todo artículos que se utilizaban para la construcción de estas edificaciones para la seguridad de las personas. Esta es la historia de la creación del Código Nacional Eléctrico y de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de los Estados Unidos, que a propósito, todos estos artículos y todos estos funcionalidad que escribieron ellos fueron adoptados por UL. UL no escribió normas. UL adoptó esas normas y sobre esas normas hace las pruebas en sus laboratorios. Y esto es bueno que lo tengan claro porque UL no es una entidad que escribe normas de fabricación ni normas de diseño de los cables. Aquí ustedes pueden ver algunos de los artículos más relevantes con respecto a los cables eléctricos. Por ejemplo, el artículo 336 habla de cables de potencia o fuerza o alimentación y cables de control para instalación en bandejas portacable. El artículo 725 habla de de cables de circuitos de potencia limitada. Y el artículo 727 del Código Nacional Eléctrico habla de cables de instrumentación que están instalados en bandejas. Entonces, ustedes aquí pueden ver algo que es muy claro. Estos cables que están cubiertos por el Código Nacional Eléctrico están escritos para los locales públicos y privados, incluidos edificios, fábricas, estructuras, casas móviles, vehículos recreativos y edificios flotantes. No están cubiertos por el Código Nacional Eléctrico instalaciones en barcos, en embarcaciones, en ferrocarriles, en aviones o en vehículos automotores. Solo se refieren a cables dentro de construcciones, como les dije antes, de edificios. Entonces yo me pregunto y les hago la pregunta, en barcos, en embarcaciones, en ferrocarriles, en aviones, en vehículos automotores, ¿no hay cables de instrumentación o de control? Sí, lo hay, pero ni el Código Nacional Eléctrico ni UL cubren todo, para que ustedes tengan claridad en cuanto a las limitaciones que ellos tienen. Aquí tenemos unas gráficas de lo que son instalaciones por bandeja y conduit y las normas principales de UL que se usan en cables de instrumentación y cables que están instalados en bandejas. Por ejemplo, la UL 13 son cables para circuitos de potencia limitada. La UL 2250, que es la ITC, que es la que se utiliza para cables de control e instrumentación hasta 300 voltios, que ahorita les aclaro ese punto porque aquí la gente en Colombia tiene una visión diferente a lo que especifica exactamente la norma. Luego seguimos con la UL 1277, que son cables que están instalados en bandejas portacables TC a 600 voltios. Y recuerden,
la norma UL 1277, que la vemos un poco más adelante, prohíbe y es obligatorio el no uso de ningún material de armadura metálica en cables a 600 voltios. Luego, la UL 1424 para sistemas de alarma contra incendios de potencia limitada y la UL 1425 que es para sistemas de alarma contra incendios sin limitación de energía. La norma PLTC, como les dije antes, es a 300 voltios, que no es una sola norma, y la UL 13, por ejemplo, no es una norma que se centra exclusivamente en PLTC. Esta norma UL 13 tiene unos requisitos de potencia limitada que cubren cables de circuitos de potencia limitada desde 60 hasta 250 grados centígrados, o sea, desde 140, desde menos 60, quiero decir, o desde 140 hasta 482 grados Fahrenheit. Puede tener uno o varios conductores como cableado fijo dentro del edificio, también están marcados para enterramiento directo y principalmente para circuitos de clase 3 y clase 2. Ahora vemos ese tipo de circuitos como se describe en el artículo 725 del Código Nacional Eléctrico. Los cables que están cubiertos por estos requisitos del artículo 725 son los tipos CL3 Plenum, CL3 y CL2P, que son Plenum, los Riser, que son cables de instalación vertical, CL3R y CL2R, los cables CL3 y CL2, que son cables comerciales para usos distintos en sistemas de plenum, riser o bandejas, y también los CL3X y CL2X, que son para uso limitado, y los PLTC, que son cables para circuitos no plenum, no riser, clase 3 y clase 2, y que están instalados en bandejas portacables. Recuerden que ya se los dije, son los PLTC y UL13 son cables exclusivamente para 300 voltios. Así que por favor tengan esto muy en cuenta. Luego tenemos los cables UL13 o PLTC que están marcados con la sigla ER. Estos cables son cables que están instalados en bandejas portacables, pero hay sitios donde entre bandeja y bandeja el cable está expuesto, ya sea interiormente o en el exterior. Entonces deben ser marcados con las letras ER, o es decir, PLTC-ER. Ahora, los cables que son de bajos humos, ST1 o ST2, que cumplen con requisitos de humos limitado para la prueba de fuego UL 1685. Pueden ser enterrados directamente, son resistentes o pueden ser resistentes a la luz solar, se pueden instalar en lugares húmedos y pueden ser libres de halógeno, pueden ser de bajos humos, libres de halógeno, y libres de cloro también. Pues obviamente libres de cloro porque son libres de halógenos. Y algo muy importante, cuando son resistentes a aceites, pueden estar instalados algunos a 60 grados centígrados por 96 horas y a 100 grados centígrados con inmersión en el aceite. O también hay otros cables que son a 75 grados centígrados de resistencia al aceite durante 60 días y también pueden ser inmersos en el aceite. Los cables, pues la norma ITC, como les decía, son cables para 300 voltios que se pueden instalar en bandejas y está cubierta también por el artículo 727 del Código Nacional Eléctrico o la NFPA 70. Y aquí viene algo muy importante y es esto que está escrito aquí.
Los cables ITC, que tienen una clasificación de 300 voltios, son para ser usados en circuitos con una clasificación máximo de 150 voltios o menos, pues máximo, y de 5 amperios o menos. Están certificados en tamaños desde 22 hasta 12 AWG, y los tamaños de los conductores se pueden mezclar, haciendo un cable híbrido, por ejemplo, un cable de 16 AWG con un cable de 12 AWG. Los cables ITC se utilizan con circuitos de instrumentación y control, y estos no son cables de potencia ni de alimentación, son cables para señales exclusivamente. Al instalar estos tipos de cable ITC con otros cables, se debe comprobar los artículos específicos del Código Nacional Eléctrico que permite la mezcla de cables de 300 voltios. Los cables de instrumentación para ser instalados en bandejas, o sea, la UL 2250, también pues, pueden ser PLTC-ER, como le expliqué anteriormente lo que es. Pueden ser resistentes a la luz solar, estar enterrados directamente en lugares húmedos, y pueden estar marcados como menos 30 grados centígrados, menos 40 grados centígrados, menos 50, menos 60, menos 70, hasta una temperatura ya sea de 70 grados Celsius, de 80 grados Celsius, de 90 grados Celsius, de 120, de 105, de 150, etcétera, etcétera. Los cables PLTC e ITC, que cumplen con las dos, son normalmente de cobre recocido blando, o tienen una aleación en las termocuplas, cuando son termocuplas. Los conductores pueden ser sólidos o trenzados, desde calibre 22 hasta calibre 12, o de aleaciones de termocuplas, también desde calibre 22 hasta calibre 12. El uso de revestimientos metálicos es opcional. Ya eso depende de la aplicación en donde se va a utilizar. Pues puede ser utilizados muchos materiales para el aislamiento de los cables. Y esto está escrito también en la norma UL 1581, la sección 47. Los más comunes pues son polivinil cloruro, polietileno de alta densidad, o polietileno reticulados, teflones, polipropileno, etcétera, etcétera. La temperatura de uso de estos cables está definido de acuerdo a la aplicación del cliente, y se usan de acuerdo a los rangos de temperatura que vimos anteriormente. Los materiales de la chaqueta también están definidos en la norma UL 1581, artículo 47 o sección 47. Un resumen general de los cables de Tri-Cable o TC, que es la norma UL 1277, pues cubre cables para instalación en bandejas de control y alimentación únicamente. No son cables para instrumentación. Nosotros recibimos muchas solicitudes, cable de instrumentación a 600 voltios, certificado TC. No existe tal cosa. Por favor, tengan en cuenta esto para sus próximos requisiciones o aplicaciones o solicitudes. Se usan de acuerdo al artículo 336 de ANSI o la NFPA 70. Pueden ser multiconductores o multipares, o extensiones de termocupla de 2 o más conductores, aislados obviamente, ¿no? Estos deben tener conexión a tierra, deben estar completamente aislados. En la impresión que se hace sobre el cable debe estar muy claro que son este tipo de cables, y tiene una clasificación
de 600 hasta 2000 voltios. Nosotros solo fabricamos hasta 600 voltios, para que haya claridad, porque somos cables de comunicaciones. Y estos cables de 600 voltios que nosotros fabricamos son hechos para aplicaciones de control. Los tamaños que se usan de estos cables, según la norma, es desde 24 hasta 12 AWG en tamaño. Tengan en cuenta, y les recuerdo, que un cable que es 24 AWG es mucho más pequeño que uno de 12 AWG. Es decir, que a medida que aumenta el AWG, disminuye el tamaño del conductor. Los usos permitidos para los cables TC o de 600 voltios, de acuerdo con la norma 1277, son para energía, iluminación, circuitos de control y señal, bandejas portacables, en ubicaciones exteriores sostenidos por un cable mensajero, entre bandejas y equipo cuando está apoyado o amarrado continuamente y está marcado como TCER. En bandejas portacables o entre bandejas portacables y equipos sin soporte, máximo 1.8 metros y marcado con TCER. Los usos no permitidos. Instalaciones donde estará expuesto a daños físicos, porque el voltaje que se utiliza aquí es mucho más alto y puede ser peligroso para las personas. Instalado fuera de un sistema de canalización o bandeja de cables, excepto según lo permitido, cuando están marcados, por ejemplo, con ER. Utilizarse donde se expone a rayos directos del sol, a menos que se identifique que tiene protección para rayos ultravioleta. Enterrado directamente, a menos de que esté especificado para ese tipo de uso. Y está prohibido tener armaduras metálicas. Aquí vemos una comparación de los cables de instrumentación y de control de acuerdo a las normas UL 13 o UL 2250 o a la norma UL 1277. Entonces vemos en el lado izquierdo que son cables para 300 voltios y en el derecho son para 600. Tenemos cobre desnudo o cobre estañado. En las dos es igual. Se pueden utilizar aislamientos de PVC o XLPE. Podemos utilizar pares o triadas en los dos. Podemos utilizar sin pantalla o con pantalla individual o pantalla general. Podemos utilizar cables para UL13 o ITC, cables sin armadura y con armadura, mientras que en TC es prohibido utilizarlo. Y las cubiertas pueden ser PVC o libres de halógeno en ambos casos. La comparación de las normas UL y IEC. La norma UL, que son las normas que utiliza los laboratorios UL para sus pruebas, o IEC, que es la Comisión Electrotécnica Internacional. Entonces, las normas UL se utilizan prácticamente en Norteamérica, que es Canadá, Estados Unidos, México, y también en los países de toda Latinoamérica. Mientras que las normas IEC son normas internacionales y son utilizadas incluso en toda América y todo el resto del mundo. Fueron hechas o escritas por enfoques geográficos. En Estados Unidos hicieron sus normas y en Europa hicieron también sus normas. Entonces, cada uno prefiere utilizar las normas que fueron escritos en sus países. Las normas UL utilizan pues nomenclaturas como o utilizaciones como TC para 600 voltios, PLTC para 300, y la IEC utiliza categorías más amplias basadas en clasificaciones de voltajes y áreas de aplicación. Las clasificaciones de voltaje de UL pues normalmente son 300 y 600 voltios, mientras que IEC utiliza
rangos de voltaje, que por ejemplo 0.6 o hasta 1.0 kilovoltios. En los métodos de prueba de la llama, UL utiliza, por ejemplo, la norma de bandeja vertical 1685, mientras que la norma para pruebas de cables verticales de la ISE es la 60332, ya sea guión 1, guión 2 o guión 3. En estas pruebas lo que difiere son el orden de colocación de los cables. La potencia de fuego es un poquito también diferente. Y por ende los resultados, tanto en UL como en ISE, son un poco diferentes. Pero si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál de las dos formas de prueba es más riguroso? Yo no sabría decir cuál de las dos. Depende de un cable específico. Yo no podría decirle que UL es más cierto o que ISE es más cierto. Los dos son cables que los dos son normas, la 60332 y la UL 1685, están hechas para la seguridad de las construcciones y de las personas. En condiciones ambientales, las UL también tienen clasificaciones específicas para lugares húmedos, para entierro directo, para la resistencia a la radiación ultravioleta. La IEC tiene criterios de desempeño ambientales más generalizados. En cuanto a materiales de aislamiento y cubierta, eh, la UL especifica materiales particulares y sus propiedades, y la IEC se centra más en las características de rendimiento que en materiales específicos. En cuanto a los apantallamientos o blindajes, emisiones electromagnéticas o de radiofrecuencia, UL aborda el blindaje de tipo de cables específicos, mientras que ISE proporciona normas más amplias de compatibilidad electromagnética. Y en cuanto al tamaño, pues UL utiliza WG y ISE utiliza milímetros cuadrados. Si bien, como está escrito al final, muchos fabricantes, hay diferencias entre UL y ISE, los fabricantes generalmente diseñan los cables para cumplir con las dos normas, con UL e ISE, y así pueden ser o vender en diferentes países del mundo. Aquí pues vemos una tablita donde ustedes se pueden dar cuenta de que efectivamente hay equivalencias entre AWG y UL, y hay formas de calcular las conversiones de estas normas. Los conductores como tal se fabrican de acuerdo a diferentes tipos de normas. Las normas más importantes son la STM B3, que se ocupa de conductores desnudos, redondos, trefilados o recocidos, que sean blandos para fines eléctricos. Especifica propiedades y características requeridas para el cobre utilizado en estos alambres, incluida la resistencia a la tracción, el alargamiento y la resistividad del cobre. La STM-B8 se aplica también a conductores de cobre trenzados, concéntricos, que son duros, semiduros o blandos, y se utilizan también en cables eléctricos. La norma IS 60228 es una norma internacional que clasifica los conductores según su construcción y su uso previsto, como conductores sólidos o trenzados, y especifica requisitos para resistencia eléctrica y propiedades mecánicas. La norma EN, que es una norma europea 13602, especifica las propiedades físicas, mecánicas y eléctricas de los hilos de cobre utilizados en cables, recomendando sobre todo el tipo de cobre CuETP para cables de energía. CuETP es un tipo de cobre refinado que contiene oxígeno. Es un excelente conductor eléctrico, tiene una excelente conductividad y es económico.
y se conoce como cobre electrolítrico. Y como les dije antes, está recomendado para cables de energía. La IACS, que es la International Analytic Copper Standard, es una norma que define la conductividad eléctrica del cobre comercialmente puro y establece un punto de referencia para comparar, el cobre con otros conductores eléctricos. Aquí tenemos una serie de definiciones de AWG y milímetros cuadrados. La voy a pasar porque pues ya hablamos bastante de esto. Aquí tenemos algunas comparaciones de los tamaños de AWG comparado con milímetros cuadrados. Por ejemplo, 12 AWG son 3.31 milímetros cuadrados. Y también vemos los cobres que son trenzados contra los que son sólidos. Aquí vamos a ver los factores a considerar para la elección del calibre del conductor. Un ingeniero o una persona que diseña un circuito para control o instrumentación no empieza definiendo el tamaño del conductor. Lo que él toma en cuenta, esta persona lo que toma en cuenta es primero la capacidad de la corriente que va a transmitir el cable. La caída de voltaje a lo largo del conductor, es decir, entre el transmisor y el receptor. Siempre hay distancias, a veces son distancias largas de 100, de 150 metros o más. Entonces toma en cuenta la caída del voltaje y toma en cuenta las condiciones ambientales. Entonces, la caída de voltaje. Los conductores tienen una resistencia DC. Cuando se emiten señales o se transmite un voltaje limitado por este conductor que tiene una resistencia DC, ese conductor absorbe o se opone al paso de esa señal o de esa corriente o de ese voltaje. Entonces, al llegar al receptor, llega eh, con un voltaje más pequeño o con una potencia de la señal disminuida. Lo mismo pasa con la corriente. Entonces, de acuerdo a esta consideración, el diseñador del circuito elige el tamaño del cable. A medida que el cable es más grueso, la resistencia DC es menor. Entonces, cuando las distancias son muy largas, los diseñadores de los cables eligen cables más gruesos para evitar la pérdida mayor tanto en caída de voltaje como en la intensidad de la señal. Vamos a ver algunos tipos de conductores. El más utilizado es el cobre, es el más utilizado en todo el mundo, porque su conductividad, su soldabilidad y su vida útil es bastante alta. Pero se utilizan otros tipos de cable como el cobre estañado, que es un cable que está recubierto de estaño. Perdón, el cobre desnudo antes del cobre estañado se utiliza hasta temperaturas de 100 grados Celsius. El cobre estañado, que tiene ventajas tanto contra la corrosión y que tiene ventajas en el momento de la instalación en el conductor, porque ya tiene el estaño, es un cobre que también aguanta temperaturas o resiste temperaturas hasta de 150 grados Celsius. Hay cobres recubiertos de plata que se utilizan para temperaturas entre 150 y 200 grados Celsius. Y hay cobres recubiertos de níquel que pueden ser utilizados con aislamientos de teflón y para temperaturas de entre 250 y 260 grados Celsius. Aquí vemos una comparación de los, eh, de los cobres estañados, el revestimiento de cobre con revestimiento de plata y de níquel, eh, que es lo que ya les mencioné anteriormente.
Eh, Aquí también tenemos una tabla comparativa que la vimos ya en las charlas anteriores, de las propiedades de los conductores relativas a un cobre desnudo. ¿Sí? Entonces ustedes ven las diferencias de temperatura, las diferencias en la resistencia a la corrosión, la soldabilidad en caso de que haya necesidad de poner un conector, el peso relativo entre los diferentes tipos de conductor, la conductibilidad relativa al cobre. Ustedes ven, por ejemplo, que el, el, el acero recubierto de cobre es menos conductivo que el cobre solo. La resistencia a la tracción, la vida útil, donde el cobre solo pues tiene una vida útil menor, por ejemplo, que el acero inoxidable, donde la forma de procesarlo pues es menor el cobre desnudo que el de acero inoxidable. Y ustedes ven aquí las diferencias en costos también. Las estructuras de los conductores la habíamos visto en las charlas anteriores, no los voy a cansar con eso, me imagino que ya la deben conocer. Ya les había explicado antes lo de la resistencia DC de los conductores y donde para distancias más largas debemos utilizar calibres de conductores más grandes. El apantallamiento lo vimos también en las charlas anteriores. El apantallamiento, se los digo así muy rápidamente, es para evitar los ruidos electromagnéticos tanto hacia el interior del cable como hacia el exterior del cable. En los cables de instrumentación, el aislamiento de los pares es esencial para proteger las señales de interferencias electromagnéticas, tanto externas de fuera del cable como internas de un par hacia el otro. Los tipos de pantalla, les repito esto rápidamente. Hay pantallas de poliéster aluminio que se utilizan para frecuencias superiores a los 15 kHz. Son livianas y de bajo precio y se usan con un hilo de drenaje que normalmente es un cobre estañado. El blindaje de malla está limitado para frecuencias hasta de 15 kHz. Se utilizan entre 50 y 95%. Eh, eh, es más fácil de terminar, no necesita hilo de drenaje, aunque mucha gente lo pide, porque pues esto es una malla que se puede aterrizar muy fácilmente. Ahora, cuando tenemos frecuencias combinadas menores de 15 kHz y mayores de 15 kHz, lo recomendable es que se haga un apantallamiento combinado de malla y cinta. Aquí están las normas que se utilizan para las pantallas. No voy a entrar en esto, esto ya lo vimos en las charlas anteriores. Esto también es un material que ya habíamos visto en las charlas anteriores sobre las pantallas. Y aquí vemos las diferentes construcciones y cómo se debe elegir el tipo de pantalla. Ahora, algo importante aquí es que se debe evitar, por ejemplo, cuando las pantallas hay en varios pares, las pantallas tienen que estar, deben ser de poliéster de aluminio, es decir, deben estar con un aislamiento para que no haya contacto entre las pantallas. Muchas veces no solo se usa poliéster de aluminio, sino que se usan también otras cintas de poliéster para mejorar el aislamiento entre las partes conductoras de las pantallas. Y esto es porque cuando se aterrizan las pantallas, la diferencia de potencial de la Tierra puede inducir o introducir a los pares señales que no son deseadas dentro de las pantallas. Así que normalmente la parte conductora se instala hacia adentro de la pantalla y la parte aislante queda afuera para que el contacto entre las diferentes pantallas sea del aislamiento y no de la pantalla en sí. La capacitancia.
La capacitancia en los cables es como un capacitor. Ella se va cargando en el cable. Y cuando se carga, puede causar interferencias electromagnéticas. Y si la capacitancia es muy alta en un cable, la velocidad de las señales se afecta y es mucho más lenta. Entonces, hay lo que se llama retardo en la propagación de la señal que muchos ingenieros prefieren que la señal sea rápida para que las operaciones y la funcionalidad del cable sea mucho mejor. Eh, es muy flexible, los cables que son con capacitancias altas son muy sensibles a los fenómenos electromagnéticos. Entonces, por eso se trata de que la capacitancia sea baja. Y, como les decía, es inversamente proporcional a la velocidad de la señal. Lo mismo pasa con la inductancia. A mayor inductancia, eh, la transmisión de las señales se afecta. Si la inductancia es muy alta, puede causar chispas y se puede quemar equipos sensibles de los equipos. Por eso es tan importante la relación LR en los cables de instrumentación y tenerla en cuenta. El L es la inductancia y el R es la resistencia DC del conductor. Entonces, esta relación, si es muy alta, puede crear esos picos de voltaje que crean las chispas y que pueden quemar o destruir los equipos sensibles o las partes sensibles de los equipos. Una resistencia de aislamiento alta asegura que no pasen señales de un conductor a otro. Eso es muy importante. Pero tenemos que tener en cuenta que para que haya un drenaje efectivo y rápido de las interferencias o de los ruidos que se acumulan en las pantallas, la resistencia la resistencia DC de las pantallas debe ser bajita. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, ya que cuando la resistencia de la pantalla es alta, se crean tensiones en la pantalla, se crean tensiones en la pantalla y estas tensiones se pueden ir hacia adentro del par, entonces generan distorsión en las señales que estamos usando. Así que por eso es que en muchas subestaciones piden cables que la resistencia de la pantalla sea máximo de 2 ohmios por kilómetro. Es muy importante que esto se tenga en cuenta. Aquí tenemos algunas comparaciones de resistencia química, de encendido, de resistencia a la llama de algunos materiales. Esto ya lo habíamos visto en una charla anterior, por lo tanto, pues pasamos un poquito rápido. También vimos cómo los tipos diferentes de instalación, ya sea en superficies, en tubos conduit, en bandejas portacables, etcétera, etcétera. En, hay muchas formas de instalar los cables. En cuanto a fuego, gases y humo, eh, pues los aspectos que se deben tener en cuenta es si el cable está instalado en un sistema bien ventilado o si el cable está instalado en un sistema cerrado. Si está en un sistema muy bien ventilado, pues el cable puede contener halógenos como el polivinilcloruro o PVC. O si el cable está instalado en ambientes cerrados, pues el cable debe ser libre de halógeno, debe tener retardamiento a la llama. Eh, yo quiero aquí hacer énfasis en un aspecto. Los cables pasan de diferentes secciones o cuartos en las instalaciones. Y el cable puede ser un transmisor o un propagador del fuego y por lo tanto de humos y gases venenosos. Entonces, cuando las instalaciones son cerradas, yo insisto y recomiendo que se usen cables libres de halógeno con
resistencia a la propagación de la llama. Es muy importante que tengan esto en cuenta. Perdón, me devolví. Los términos que se usan para los cables, pues son PVC. Los materiales son o PVC, o mejor, perdón, los cables que tienen halógenos, pues son o PVC o polímeros fluorados, como el teflón, el Tefzel, eh, o hay otro tipo de cables que tienen otro tipo de materiales que son venenosos que nosotros no utilizamos. Y los cables libres de halógenos que se denominan como bajos humos cero halógenos o bajos humos Z, que es la letra con que se escribe cero en inglés, cero halógenos, o los HFFR, que son Halogen Free Fire Retardant. Los tipos de cables que no propagan el fuego, que son ignífugos, nosotros utilizamos las normas IS 60332, que son las normas de prueba para fuego, IS 60331, UL 666, que son las Riser, UL 1685, que es para PLTC o TC, la CMX, que es para oficinas, la CMR, que son Riser o que son cables verticales. También tenemos en cuenta todo lo que son la integridad del circuito o integridad del sistema. La integridad del circuito es la integridad de los cables y de los aditamentos, donde, por ejemplo, los conectores o los sistemas de amarre de los cables. Para él, integridad del sistema. En esta es muy común, cuando estamos hablando de integridad del circuito, integridad del sistema, es muy común que se utilicen las normas para resistencia al fuego. Ya no estamos hablando de propagación, sino resistencia de verdad al fuego, que son las 63321, la EN 50200, la BDE 4102-12 o la British Standard 6387. Aquí tenemos algunos equipos para las pruebas de cables. Este equipo de la izquierda es para la prueba UL 1581. Este de aquí es la prueba de paquetes 63323-3. Aquí tenemos la prueba 60332-3 también en una gráfica. Y estos son cables Riser, por ejemplo. Aquí volvemos a tener la prueba 63321, que es muy parecida a la 60 AUL 1581 para CMX o BW1. El cable puede quemarse hasta 50 centímetros. La muestra tiene que tener un largo de 540 centímetros. La diferencia entre UL y CML es el ángulo de ataque de la llama, y que las gotas encendidas que caen sobre el papel para para IEC sea diferente tenga un comportamiento diferente en cuanto a encendido, y en UL se utilizan motas de algodón y tampoco deben encenderse. Aquí tenemos las tablas de comparación de UL 60332 en general. Esto también ya lo habíamos hecho. Es una prueba que permite una altura máxima de quemado de 2.5 metros con una altura de muestra de 3.5 metros. Y pues eso está aquí en la definición de las muestras. Ustedes ven aquí la potencia del quemador, el tiempo de aplicación de la prueba y las pruebas más utilizadas. Aquí ustedes ven la escalerilla, el quemador, cómo se aplica en la IS 60332. Y aquí vemos la UL 666, que es para las pruebas Riser o de cables verticales, como la IS 60332, pero tienen pues algunas diferencias en los largos del cable. Aquí debe ser 5.33, en vez de 40 minutos son 30 minutos, y el flujo de aire es diferente. En el quemador es una placa que está debajo en forma vertical,
no es en forma horizontal como en la IS. Cables resistentes al fuego, es decir, IS 63321. Hay diferentes marcaciones de acuerdo al tipo de norma que se está utilizando. Entonces, en la ISE están marcados como 30, 60, 90 o 180. En la EN están marcados con pH 30, 60 y 90. En la DIN, que es la alemana, están marcados como DIN BDE 30 y 60, 90 también. Aquí quiero explicarles un poquito la prueba de resistencia al fuego que se hace para los cables de instrumentación y control. Lo fundamental de esta prueba es que cuando se aplica el fuego, el cable obligatoriamente debe seguir transmitiendo las señales durante el tiempo para el cual está diseñado, ya sea 30, 60, 90 o 180 minutos. No puede haber una falla de transmisión. El cable se puede quemar y destruir, pero la transmisión debe seguir siendo continua durante el tiempo de la prueba. La IS 63331-25 es para cables de fibra óptica, la 21 es para cables de cobre bajo un voltaje nominal. Yo quiero que aquí veamos una serie de gráficas donde les voy a explicar algunos aspectos. Hay pruebas que se hacen donde solo hay llama. Hay pruebas que se hacen donde el cable está instalado en forma de U, y tiene una varilla que golpea la placa donde está instalado. Esto se hace porque durante los incendios no solo hay fuego, hay también caída de materiales que golpean los cables. Entonces el cable debe seguir transmitiendo la señal a pesar de los golpes. Y la gráfica que está aquí a la derecha también tiene la misma varilla golpeando el cable, pero adicionalmente se le rocía agua. ¿Esto por qué? Porque cuando llegan los bomberos a apagar el incendio, van a rociar agua sobre la edificación que está incendiándose. Entonces los cables también van a estar soportando esos chorros de agua. Entonces, esta prueba se hace con golpes y con esparcimiento de agua. ¿Ok? Entonces ustedes aquí tienen pues la prueba BS 6387 que se usa solo con fuego y agua y con fuego, agua y choque metálico. Aquí está en la instalación con que se hace la prueba. Aquí ustedes la ven para la EN 50200 o EN 50632, que también tiene el golpe de la varilla metálica y también se puede aplicar con agua. La prueba de densidad de humos, que es la IS 61034-1/2. Esta prueba es la prueba que mide la cantidad de humos que se generan cuando un cable se quema. Esa prueba lo que hace es que hay un haz de luz aquí, está el humo generado por la combustión del cable y aquí en esta parte hay un sensor que mide la intensidad de luz que emite el emisor de luz aquí en el sensor o que es captada por el sensor. Y ahí se determina que cumpla o no cumpla con las limitaciones que tiene la prueba IS 61034 y 2. Ahora, luego tenemos la prueba de gases corrosivos que la determina la IS 67754-1/2 y que debe ser máximo pues con una conductividad de 10 milisegundos por milímetro estándar. Esto ya lo habíamos visto, cómo elegir el cable. Entonces no me voy a centrar en esto. También esto ya lo habíamos visto, que es otra forma de ver cómo se elige el cable. Y aquí también tenemos ejemplos para elegir el cable, pues de efectos ambientales o consideraciones ambientales que se tienen que tener en cuenta, factores mecánicos que se tienen que tener en cuenta, características eléctricas y condiciones de seguridad.
Debemos tener en cuenta también los requisitos de instalación, la compatibilidad del sistema, la vida útil. Y aquí sí yo vuelvo, insisto, en la vida útil del cable. Muchos clientes finales o usuarios finales deciden por comprar cables que son más baratos porque requieren que su instalación sea más económica. Pero los cables que son más baratos utilizan materiales más baratos. No existen cables muy finos que sean más baratos. Los materiales finos tienen un costo que es inherente al costo final del cable. Si las personas que están diseñando y que están instalando quieren tener una vida útil más larga y no tener que estar cambiando los cables que tienen implicaciones como paradas de las fábricas, pérdidas de los cables que se instalaron, pérdidas de producción por materiales que se quedan dentro de la máquina cuando hay un paro por el daño del cable. Entonces, yo les sugiero que utilicen cables que sean con calidad bastante alta y que tengan una durabilidad y que les den una garantía bastante amplia. Ya aquí todas las demás diapositivas ya las habíamos visto, que son todos los métodos de instalación, los parámetros que se tienen en cuenta para la instalación, y no quiero pues cansarlos con cosas que ya habíamos visto. Y la última diapositiva pues es un resumen de los cables que se utilizan para áreas intrínsecamente seguras, que son muchos cables de instrumentación que nosotros utilizamos. También tenemos pues Teldor tiene cables para uso en alta mar. Ya en Colombia estamos ofreciendo estos cables en la costa atlántica y se han ya cotizado y se han vendido ya este tipo de cables. Yo por último quiero volverle a agradecer a nuestro vicepresidente y jefe de ingeniería y de diseño en la fábrica, el señor Zeev Mazal, quien nos ha ayudado y nos ha diseñado estas charlas para el conocimiento de ustedes. Si tienen preguntas, Edison, por favor, 3009. por favor me dicen. Yo veo que aquí en Ingeniero, el chat muchísimas hay gracias. tres mensajitos, voy a verlos. No, no tienen que ver con preguntas. Yo les agradecería si me dicen entonces voy a parar la charla porque necesito quitar el volumen aquí. ¿Sí me están escuchando Ingeniero, allí? ¿me escucha? ¿El ingeniero me escucha? ¿Edison? ¿Edison? Si tienen preguntas, si tienen inquietudes, por favor, me dicen y yo trato de resolvérselas. 3009134908. ¿Ingeniero, me escucha? Sí, señor. Perdón un segundito, Edison. Un Listo. segundito. Bueno, antes de continuar con las preguntas, les sugiero, les pido el favor a los asistentes que diligencien el formulario que se encuentra en el chat, se lo va a compartir de nuevo. Este es para hacer el envío de los certificados de asistencia a las diferentes charlas que hemos tenido con la marca Teldor. Entonces, para que por favor lo diligencien, ya el ingeniero, pues hay algunas preguntas, me puede responder cuando ya estéis listo. No, estoy listo, ya lo estoy escuchando. Ah, listo, perfecto. Entonces la primera es que un cable con certificación TC se puede usar como PLTC. No, no, porque el cable PLTC es exclusivamente para cables de instrumentación y control. Y el TC es un cable de alimentación. No son cables de instrumentación y control. Ah, ok.
La otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre cables HFFR y LSZH? Es exactamente lo mismo. HFFR es la nomenclatura europea, que quiere decir libre de halógeno, retardante a la llama. LSZH quiere decir bajos humos y cero halógenos. Pero los americanos, como los europeos, utilizan también la expresión retardante a la llama, le ponen FR, que es Fire Retardant, LS o 0H o LSZH. Pero son exactamente los mismos tipos de uso y en muchos casos se usan los mismos materiales también. Listo, ingeniero. Y la última es, Taylor fabrica y distribuye cables en calibres MM2, que es el europeo. ¿Qué sucede si No, algunas veces no, nosotros Teldor es una fábrica de cables de comunicaciones y tenemos limitación en el tamaño. Los MMC fue que me dijiste, ¿no es así, Edison? MM2? Milímetros cuadrados, claro, por supuesto. Claro, no, pensé que me habías dicho Perfecto. MMC, perdón por la confusión. En milímetros cuadrados, por supuesto. Es más, en Teldor se prefiere diseñar en milímetros cuadrados, pero como tenemos mercados que solo utilizan AWG, entonces también tenemos una gama de conductores en AWG muy amplia. Sí, esa es la pregunta. Como sabemos que Taylor lo fabrica en milímetros cuadrados, ¿qué pasa si un cliente exige que sea en AWG? No, nosotros, ¿También lo fabrica? nosotros, nosotros, yo creo que todos los cables que se importan a Colombia son AWG. En Colombia, solo cuando hacen alguna instalación de alguna firma europea, de algún instalador europeo, utilizan cables con milímetros cuadrados. De resto, todos, yo diría que el 99% de los cables que están instalados en Colombia son AWG. ¿Sí quedó clara Perfecto, la? ingeniero. ¿Sí No, no quedó hay claro? más ¿Y preguntas. No sé si... Sí, sí, señor. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Ok. En el chat no hay más preguntas, entonces de nuevo agradecemos a Taylor por esas 3 capacitaciones que nos brindaron durante este tiempo. También al ingeniero Enrique por la explicación y este tema tan relevante para nosotros y para la industria. Recordarle a los asistentes que está el link en el chat para que se registren y así enviarles el certificado. Y pues con esta charla ya cerraríamos los ciclos de la marca Teldor. Pronto vamos a enviar la comunicación de las marcas que faltan por cerrar sus ciclos. Muchísimas gracias y les deseo un feliz día a todos. Yo también, Edison, quiero agradecerle a todos los participantes por habernos dedicado este tiempo y permitirnos aclarar aspectos y transmitir conocimientos acerca de lo que son los cables de comunicaciones, tanto en cobre como en fibra óptica, en la otra charla que vimos de fibra óptica. Y muchísimas gracias a todos y decirles que tengan en cuenta que Teldor en Colombia es una empresa de servicios que está para ayudarles a resolver todas las dudas, a especificar los cables y junto con redes para que puedan ustedes especificar y comprar cables que se encuentran en el mercado colombiano disponibles para entrega inmediata, a menos pues de que sea un cable especial que sea para fabricación. Les deseo un buen día y un feliz fin de semana largo que se nos viene.